Bendiciones para todos, hermanos. Ten ánimo, es necesario que sigas testificando. Hechos 23, 1 al 11, vamos a leer, por favor. Leamos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, ¿qué? Hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen ¿en dónde? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes, ¿qué dijeron? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. ¿Qué dice? Lean el 7 ustedes. Cuando dijo esto, se produjo porque los saduceos dicen que no hay ¿qué? Ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que fuese Pablo despedazado por ellos, ¿qué dice? Y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí, ¿en dónde? Así es necesario que testifiques también en Roma. Oremos. Padre nuestro, estamos ya casi terminando este culto que dedicamos a ti. Este es un espacio donde nos permites cantar, donde nos permites recordar la cena, la obra de tu Hijo en la cruz, donde oramos unos por otros. Pero este es un espacio donde nosotros creemos que tú nos hablas por tu palabra. Así que ayúdanos a estar receptivos, dispuestos, atentos, con tu palabra en la mano, sabiendo de que tú nos bendices. Oramos por el predicador, para que no sean sus palabras, sino tu palabra la que nos bendiga. Y si hay alguien dentro de nosotros que necesita palabra de gozo, de esperanza, de fe, sea tu espíritu obrando en cada uno de ellos. Bendícenos pues, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, es nuestra oración que la palabra de Dios sea cumpliendo el propósito conforme es enviada. Gracia y paz para con cada uno de ustedes, hermanos. Hace unos meses tuve la oportunidad, mírenme acá, de hablar con un estudiante de Crossroads Colombia, un ministerio que Dios me ha permitido dirigir en Colombia, y es con los privados de la libertad. Yo visitaba antes de pandemia las cárceles, visitaba la Modelo, el Buen Pastor, visitaba la Distrital, visitábamos la de Faca. Estuvimos visitando varias cárceles y les proveíamos material bíblico para que ellos, hoy en día lo seguimos haciendo, pero por correo. Y fue un tiempo de bendición. De repente un día me llamó un estudiante y me dijo: pastor, quiero visitarlo, quiero contarle algo. Y me visitó. Estuve en nuestro apartamento en plena pandemia y me dijo: sé que es prohibido, pero aquí estoy, pastor. Y nos contó una historia a mi esposa. Dijo: pastor, yo fui juzgado injustamente. Me metieron preso porque dijeron que yo había abusado sexualmente de una niña. Y el juez ya había determinado 30 años. El dictamen fue 30 años de cárcel. Y dice: pastor, cuando yo llego a la cárcel, yo no sabía que era una cárcel.
me juzgaron por eso, sé que injustamente me involucraron en ese tema. Y cuando yo voy a la audiencia y el juez dice, declaro que este hombre tiene 30 años de cárcel, mi vida se fue al piso. Pero aún así dijo, yo no me descuidé de seguirme aferrando a Dios, yo seguí con Dios. Me aferré tanto a Dios que dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo esté 30 años acá metido preso, pues voy a estar metido 30 años. Pero yo no voy a dejar de predicar el evangelio. Voy a decirle a mi familia que Dios me tiene con un propósito acá. Llevaba un año de creyente y de predicar en la cárcel Modelo, me dice él, cuando de repente el guardia, porque está el patio y el guardia desde la cárcel, me nombró y me dijo, le llegó la roja. Bueno, la roja en la cárcel, él le llegó la libertad. Y él sorprendido le dijo, mi comandante, ¿usted está seguro de que es para mí? ¿Y usted no se llama fulano de tal? Dijo, sí, yo me llamo así. Dice, pues le llegó la roja, vaya, alístese porque hoy mismo se va. Y dice que él se quedó mirando al guardia, llevaba solo un año de privado de la libertad, y se va para su celda y todos le pegaban y de pronto es una broma. Se va a su celda y dice, ¿qué va a agarrar? Regálenos todo. Dice, yo tenía unos ahorritos, los metí en mi bolsillo y me fui. Cuando el guardia me abrió la reja. Y yo iba por el pasillo y no entendía lo que significaba. Y pastor, generalmente cuando a una persona le llega la roja, dice así, se tardan hasta 15 días. Ya son libres, pero hasta 15 días mientras el director firma. Para mí, ese mismo día, de repente yo estaba afuera de la Modelo y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y dice que con las moneditas que tenía y la plata, fue a un teléfono y llamó a su esposa y le dijo, mi amor, estoy libre. Y la esposa le dice, no me haga chanzas, mi amor. Dice, no, mi amor, voy para allá. Y dice que se fue caminando hasta la avenida 68, cogió un bus y dice, yo sentía que estaba como en un sueño. Cuando llegué a la casa, mi esposa me abrazó tan fuerte que dije, verdaderamente Dios ha hecho un milagro. 30 años le habían dictaminado, ya el juez había dicho 30 años y al año dijo, no sé qué pasó. Alguien hizo que yo saliera y salí libre. ¿A cuánto tiempo, hermanos? Dios le tenía la oportunidad de seguir testificando de él en otros lugares. Él no dejó de persistir, de predicar de Cristo dentro de la cárcel. Y ahora Dios le daba la oportunidad de fuera seguir testificando. Para Dios no hay nada imposible. Hermanos, cuando observamos la vida del apóstol Pablo, es inevitable ver cómo Dios le está librando de varias dificultades para que siguiera anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos, hubo una profecía, ¿recuerdan? Un hombre llamado Ágabo dijo, Pablo, el dueño de este cinturón va a ser llevado a Jerusalén, allá lo van a maltratar, allá le van a pegar, allá va a sufrir. Pero luego el Señor dijo, tranquilo, que en Jerusalén no es necesario que usted simplemente siga, usted va a predicar en otros lados. Jerusalén era o es la ciudad representativa de los judíos. Los judíos tienen poder allá religioso. Allá estaba el sumo sacerdote, allá estaba el templo. Y Pablo estaba allá con los judíos. Estando Pablo en Jerusalén y luego de ser apresado y azotado, le fue necesario presentar defensa del evangelio. Recuerden ustedes, hermanos, que Pablo presenta defensa no de él, sino de quién, hermanos, del evangelio. Él cuenta su testimonio. Él, hermanos, presenta testimonio ante los judíos y ante los judíos luego lo llevan ante los romanos y los romanos tienen que intervenir porque le iban a pegar una paliza hasta matarlo. Así que ellos evitan de que le mataran y lo colocan en un cuartel, en el cuartel militar o en el cuartel con el ánimo de castigarle. El tribuno dijo, voy a pegarle a este hombre hasta que me diga por qué causa esta gente está que lo mata. Tiene que ser un hombre muy malo porque estos judíos quieren matarle ¿a qué costa? Pues dice que lo lleva allá al cuartel, en el cuartel le iba a pegar y cuando le iba a pegar, Pablo ¿qué dice? Yo soy ciudadano romano. Y esa ciudadanía, hermanos, le sirvió para
que no le castigaran. Vayan a Hechos 22, 29. Mire lo que dice. Hechos 22, 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, los que le iban a pegar, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle ¿qué? Atado. Definitivamente, hermanos, Dios tenía planes para con el apóstol Pablo y quería que siguiera compartiendo el evangelio en otros lugares. El día de hoy me gustaría hablarles bajo el título, algunos ya lo tomaron. El título es: ten ánimo, es necesario que sigas testificando. ¿Cuál es el título? Ten ánimo, es necesario que sigas testificando. Notemos que dice ten ánimo. Bueno, tenemos que hacernos una pregunta. Mírenme acá. ¿Será fácil tener ánimo cuando las cosas al parecer no salen bien? ¿Es necesario tener ánimo cuando me están pegando, cuando no tengo cómo pagar los servicios, cuando estoy que mi esposa está a punto de que se va? Es bueno tener ánimo y seguir predicando de Cristo. No es fácil, pero ten ánimo. ¿Será fácil entonces así? No necesariamente, pero prevalece la obediencia a la palabra de Dios. Pablo sabe que debe obedecer a Dios. El tribuno, hermanos, cuando hablamos del tribuno, el tribuno es el jefe de los militares, o digamos que el general del ejército. No se queda con la duda de por qué a Pablo están a punto. Es que, mejor dicho, le pegaban por haber predicado de Cristo como si fuera un delincuente terrible. Así que el tribuno no se queda con la duda, porque los judíos están a punto de matarlo. Y es por eso por lo que en Hechos 22:30, mire lo que dice. Hechos 22:30, devuélvanse al capítulo anterior. Hechos 22:30, el último versículo. El tribuno dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, ¿qué dice? Le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ¿ante quién? Ante ellos. Miren, una vez más, está el cuartel, obviamente militar, y Pablo está ahí custodiado porque es un ciudadano romano. Fuera del cuartel hay un grupo de judíos que quieren hacer con Pablo. Quieren matarlo. Así que el jefe de los soldados dice: oiga, yo quiero saber por qué el pueblo, por qué los judíos están a punto de matar a Pablo. Si yo lo dejo libre, porque no lo veo con ninguna causa de muerte, si yo lo dejo libre, pues lo matan. Y si lo matan, este hombre es ciudadano romano y yo me meto en problemas. Así que voy a hacer algo. Voy a llamar no al pueblo, sino que voy a llamar a los principales sacerdotes. Voy a llamar al concilio para ver que me digan, por favor, por qué lo quieren matar. ¿Estoy siendo claro? Mira lo que dice el verso 30. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas. Mire, estaba atado, y mandó a venir a los principales ¿qué? Sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Recordemos que para presentar defensa, él presentó su testimonio. Pablo contó su vida antes de haber conocido a Cristo. Él dijo: yo soy judío, fariseo de fariseos, cierto, de una ciudad prestigiosa, de una familia prestigiosa. Yo he cumplido la ley, pero nombró su presente en el momento. Vino una luz, se me apareció, Cristo se me apareció. Yo quería matar a cristianos, pero Cristo se me apareció y me dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y él dije: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo respondió: ¿qué quieres que yo haga? Y contando también su testimonio, dice: después Dios me dijo: ve a predicar a los gentiles, y es lo que estoy haciendo. De esta manera presentó defensa del evangelio. Pablo presentó defensa del evangelio en Jerusalén ante el pueblo judío. En esta oportunidad se nos dice que llevan a Pablo no ante el pueblo, sino ante ¿quiénes? Los principales sacerdotes. Noten esto. Una cosa es que yo me defienda ante el pueblo, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento. Otra cosa es que yo me defienda ante los que saben de religión.
Y aquí en este momento, recuerda, el tribuno manda llamar a los principales sacerdotes y al concilio para que él se defienda. ¿Cuál fue su defensa? Pregunto. ¿Pablo siguió defendiéndose? Vaya a Hechos 23:11. Miren lo que dice. Hechos 23:11. El Señor se le aparece en Hechos 23:11 y mire lo que dice. A la noche siguiente se le presentó el Señor y ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, ¿qué dice? Así es necesario que testifiques también, ¿qué? En Roma. Noten, Pablo está testificando o dando testimonio en Jerusalén. Y haga o la dicha ya le hermano. Pablo incluso dijo, yo estoy dispuesto a entregar mi vida. Pablo incluso no le importaba que en Jerusalén lo mataran. Pero esa noche el Señor se le aparece y le dice, no, mire, así como usted testificó en Jerusalén, también va a testificar ¿en dónde? En Roma. Así que Pablo dice, wow, tengo que seguir testificando. Si aquí tuve la oportunidad de testificar, voy a ir a Roma. ¿Cómo ir a Roma? No sé, pero allá voy a ir a testificar. Es decir, que el texto nos deja claro que el Señor le ha dicho, bueno, no solo en Jerusalén, sino también ¿en dónde? En Roma. Ahora, ¿cómo testificó Pablo en Jerusalén ante los principales judíos? Es la pregunta. ¿Cómo testificó? Bueno, este texto que hemos nombrado, Hechos 23 del 1 al 11, vamos a verlos en 4 puntos. Primero, testificó por medio de su forma de vivir delante de Dios. Eso es lo primero. Testificó por medio de su forma de vivir delante de ¿quién? De Dios. Segundo, demostrando conocimiento de las Escrituras. Tercero, animando a obedecer las Escrituras. Y cuarto, dejando claro sus convicciones. Miremos cada una de ellas. Primero, testificando su forma de vivir delante de Dios. Miren lo que dice el verso 1 de Hechos 23. Vayan conmigo allá. Hechos 23:1. Si usted va a notar, estos versículos, la palabra entonces aparece mucho. Hay una causa y luego el efecto. El entonces es el efecto. Miren lo que dice el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, ¿qué dijo? Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de ¿qué? De hoy. Recuerde que él está testificando ya no ante el pueblo, sino ante ¿quién? Los principales sacerdotes y el concilio en el cual ahí está el sumo sacerdote, la máxima autoridad. Así que él mira al concilio y vea, como buen judío le llama hermanos. Le llama así por su propia raza, hermanos. Y les dice, yo con toda buena conciencia o su actuar como ciudadano de bien he vivido obedeciendo a Dios en todo. Es lo que les está diciendo. Mire, ustedes me están juzgando, pues quiero que sepan que yo he sido un ciudadano de bien. Yo pago los impuestos. Yo no me paso semáforos en rojo, yo no soborno al policía cuando no tengo la tecnomecánica, yo sé si la batería está mala, entonces la cambio, yo sé cómo hacer las cosas bien. Yo soy un buen ciudadano, dice él. He vivido conforme a la ley. Ahora, debemos entender algo, mis hermanos. En la vida, ¿qué cosas nos juzgan para considerar que son pecado? Pablo dice, con toda buena conciencia ha vivido delante de ¿quién? De Dios. Pero él está siendo juzgado por la sociedad. Mire, usted quiere saber si algo es pecado o no, tiene que pasar estos 3 filtros. ¿Cuál es el primer filtro? Si la sociedad dice no lo hagas, no lo hagas porque es pecado. Punto. Si la sociedad te dice no lo hagas porque es pecado. Por ejemplo, si la sociedad te dice no coja energía del poste porque eso es malo, pues no lo haga porque sería pecado. Así usted dice, pues nadie me ve, todo el mundo lo hace. Pues no lo haga porque es pecado. Segundo, si Dios te dice no lo hagas, ¿qué dice? No lo hagas porque es pecado. Pastor, ¿y cómo sé yo que Dios no está de acuerdo con algo? Bueno, hay cosas muy específicas. Por ejemplo, muchachita o muchachito. La Biblia dice, no te unas a yugo desigual. ¿Cómo así? Si tú eres una muchachita o un muchacho o un hombre o una mujer creyente,
y dice, ay, es que me enamoré del muchacho de la universidad, del colegio, él es lindo, pastor, yo lo convierto. No, la Biblia dice que si él no es creyente, no te juntes con él. Punto. Dios dice no. Y luego, ay, me dejó en embarazo. Ay, me dejó. Se fue con otro. Nadie te mandó. La Biblia dice, no te unas a qué? A yugo desigual. Hasta ahora dos cosas. Si Dios dice no, pues no lo hagas, porque es que pecado. Si la sociedad dice no, no lo hagas porque ¿qué es? Pecado. Lo escuché en la tercera. Si tu conciencia te dice no lo hagas, no lo hagas, porque es pecado. ¿No han notado que hay a veces que hacemos cosas y uno como que la conciencia le empieza a una a rearguir? ¿Y yo por qué me metí con esta mujer? Porque, bueno, no, tu conciencia te dice. Amados hermanos, Pablo está siendo juzgado por la sociedad, pero de manera injusta. Así que él apela a su conciencia delante de Dios. Mire lo que dice. Con toda buena conciencia he vivido ¿qué? Delante de Dios hasta el día de hoy. Tómelo como referencia 2 Corintios 1:12. Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo. Nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Miren, hermanos, mi esposa y yo tenemos la oportunidad de vivir en un lugar hace más o menos 2 años, en nuestro nuevo apartamento que el Señor nos bendijo. Y nosotros nos han juzgado en ese lugar, nos han dicho una cosa y otra. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué está bien? ¿Que le pongamos cuidado a ellos o que nuestra conciencia esté tranquila? Porque generalmente por hacer el bien terminamos siendo señalados. Así que Pablo dice, mi conciencia está tranquila. Aún el Salmo 26:1, tómelo como referencia, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. El Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. En pocas palabras, mire, Pablo dice, ustedes me están juzgando, pues mi conciencia me dice que yo estoy bien delante de Dios y lo que estoy haciendo está bien. Pues yo, ¿qué puedo hacer? Pues hablen y rajen y digan todo lo que quieran, pero yo creo que la palabra me dice que yo estoy bien delante de ¿quién? De Dios. ¿Qué ocurrió cuando él menciona que está bien delante de Dios? Miren el verso 2, por favor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando él dice, mi conciencia me dice que estoy bien delante de quién? De Dios. Verso 2. El sumo sacerdote, yo quiero que alguien me diga quién era el sumo sacerdote. Aquel que entraba ¿qué? ¿Cada cuánto? Cada año. Así que no era cualquiera. Mire, estaba delante del sumo sacerdote. ¿Qué ordenó entonces? A los que estaban con él que le golpeasen en la boca. El sumo sacerdote a lo mejor diría, oiga, ¿y quién es este que dice que está bien delante de Dios? Bueno, le manda a golpear. La pregunta, ¿era correcto hacer esto según la ley? ¿Era correcto que el sumo sacerdote le mandara a golpear? Bueno, no era correcto. Deuteronomio 25:1 dice, si hubiese pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser juzgado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en presencia, según el delito será el número de azotes. Podrá dar 40 azotes, no más, menos 1, no sea que si le hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano embellecido delante de sus ojos. ¿Qué decía la ley? La persona puede ser juzgada, pero si hay pruebas, y luego el sumo sacerdote puede mandarle ¿a qué? A castigar. Pablo sabe eso. Así que Pablo dice, miren lo que dice, ¿quién era el sumo sacerdote? Pues el jefe de todos los sacerdotes. ¿Y cuál era la razón por la que le envía a golpear? Al parecer, porque le plació golpearlo.
pero era justo al parecer, era injusto lo que estaba haciendo. ¿Cómo testifica Pablo ante la máxima autoridad judía? Bueno, manifestando que su conciencia estaba tranquila delante de ¿quién? De Dios. Y yo quiero preguntarte algo. Si hoy te llamaran a juicio, lo que haces, tu conciencia te dice que está bien hecho. Tu trabajo, como estás trabajando, la forma en que trabajo, tu conciencia te dice que está bien hecho. La forma en que llevas a tu familia, la relación que tienes, la forma en que pasaste el semestre o el colegio, tu conciencia te dice que lo hiciste bien. Pablo dice, mi conciencia está bien delante de Dios. Aún el salmista dice, examíname. Pero el sumo sacerdote le manda a golpear y él dice, lo que estás haciendo no está bien. Miremos como segundo. ¿Cómo testificó entonces? Primero dijimos con delante de Dios, pero ahora testificó demostrando que tiene conocimiento de las Escrituras. El sumo sacerdote ha ordenado que le golpeen en la boca. ¿Y qué hace Pablo? Mire lo que dice el verso 3. Entonces Pablo, ¿recuerdan la palabra entonces? Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti. O en otras palabras, ahí ese Dios te golpeará a ti, usted lo ve con signo de admiración. Lo que le está diciendo es, hipócrita, Dios también te va a golpear. Pared blanqueada, le dice, o eres como una pared sucia. Y luego dice, estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo es, miren, usted me está golpeando según la ley, pero está desconociendo la ley, que si ya no me han dictaminado juicio, ¿por qué me golpea? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué me golpea si no han dado un dictamen de que merezco golpes? Es lo que está diciendo Pablo. Tienes que juzgarme según la ley, entonces, ¿por qué la desobedeces ordenando que me golpeen? ¿Qué reacción hubo al respecto? Miren lo que dice el verso 4, Hechos 23:4. Los que estaban presentes ahí dijeron, al sumo sacerdote de Dios, ¿qué? Injurias. La palabra injuriar ahí es insultar. Pablo al parecer no sabe, bueno, realmente no sabía que era el sumo sacerdote y se atreve a decirle eso. Pero la gente que está ahí dice, al sumo sacerdote, ¿tú te atreves a insultarlo? Así que Pablo testifica desde el conocimiento de las Escrituras, pero desconocía que era el sumo sacerdote. Pero miremos como tercer punto, testificó animando a obedecer las Escrituras. Por un lado, como segundo punto, él sabe de Biblia, pero por segundo punto, el tercer punto, testifica animando a obedecer las Escrituras. Mire lo que dice el verso 5. Verso 5, miren qué dice. Pablo dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿Qué era qué? Pablo dice, oiga, yo le dije al sumo sacerdote, ¿por qué me pegas si no cumples? Y le hablé de esa manera porque no sabía que era el sumo sacerdote. Él dice, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Y él apelando a obedecer la Biblia, mire lo que dice. Pues está escrito, ¿qué dice? No maldecirás a un príncipe de ¿qué, hermanos? De tu pueblo. O en otras palabras, no hables mal de un líder o autoridad de tu pueblo. Él está apelando a Éxodo capítulo 22, verso 28, que dice literalmente esas palabras. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabe que él dice, tú me estás pegando, desconociendo, pero otros lo tomaron como que estás insultando a un líder. Así que él dice, yo tenía que obedecer la ley, pues obedezcan. Mire, lo que Pablo está diciendo es, si hay un príncipe del pueblo o una autoridad del pueblo, no hay que injuriarlo o insultarlo. Y si lo harían, pues acarrearían problemas. Miremos algunos ejemplos de insultar a algún líder del pueblo y las consecuencias. ¿Recuerdan ustedes a María, Aarón frente a Moisés? Números capítulo 12, vayan por favor. Busque cuarto libro de la Biblia, por favor. Cuarto libro de la Biblia, los primeros libros. Cuarto libro de la Biblia. Miremos cuando una persona se atreve a hablar mal de un líder. Números capítulo 12, verso 1.
Miremos simplemente estos ejemplos de cuando se habla mal o se injuria de un líder. No saben lo que la ley decía, no injuriarás. Mire qué pasó, Números 12:1. María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, ¿qué dice que hicieron? Hablaron contra Moisés. ¿Notan? A causa de la mujer cusita que había tomado. Mírenme acá, por favor, quiero contextualizarle. Moisés es un líder del pueblo de Israel, tiene una hermana que se llama María y tiene a Aarón, que es el sacerdote. Pero un día Moisés le dio por tomar por mujer a una mujer cusita. No se le permitía tener al pueblo judío una mujer fuera del pueblo. Pero Moisés como líder la tomó. Ahora, ¿qué dice que hicieron ellos? ¿Qué hicieron, hermanos? Hablaron mal contra ellos, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice: y lo oyó Jehová. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Moisés a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ¿qué? Ambos. Y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Mire la pregunta que Dios le hace a María y a Aarón. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo qué? Es decir, María y Aarón se reúnen y hablan mal del siervo de Dios. Ahora Dios los manda a llamar y le dice: ¿ustedes por qué se atreven a echar chisme de mi siervo a espaldas de él? Ustedes hablaron mal de mi siervo. Mire lo que pasó. Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba como leprosa, como una nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba como. ¿Cuál fue el castigo que le vino a María por estar chismeando del líder del pueblo? Se llenó de lepra. Y hay que tener cuidado. Pablo sabe que si habla mal del sumo sacerdote según la ley, es un problema. No hay que hablar de los que Dios está usando, no hay que hablar de ellos. Miren, hoy en día, y eso no solamente dice el líder del pueblo, no saben lo que les acarrea a aquellos que hacen los famosos memes del presidente de la República. Y lo digo a usted que me está viendo aquí en este video. Creen que pueden ir por encima de la autoridad que Dios ha puesto. Pastor, pero es injusto. Puede ser injusto o no. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Dios lo puso, obedece a esa autoridad. Miremos otro ejemplo. David frente a Saúl. David ya había sido ungido como rey. Saúl sigue siendo rey, un rey injusto. David entonces ve cómo Saúl lo está buscando para matarlo, y en una oportunidad pudo quitarle la vida, pero tómelo como referencia, se lo leo. Primera de Samuel 26-23. Mírenme acá, se lo leo. Dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David tiene la oportunidad de matar a aquel que lo está buscando para matarlo. Saúl es el rey, pero Dios ya le había quitado la investidura. David había sido consagrado como rey por medio de Samuel. Y Saúl quería como sea matar a David. Y un día están en una cueva, y en esa cueva David se esconde, y Saúl entra a esa cueva a hacer sus necesidades. Y está ya muy campante haciendo sus necesidades. David se va como así y le corta un pedazo de su manto y se esconde nuevamente. Cuando Saúl está saliendo, le dice: ¿por qué me buscas? Mire, yo te pude haber matado, aquí está la prueba, y no lo hice.
Porque el texto dice, yo no pude extender la mano para matar al ungido ¿de quién? De Jehová. Todavía está ungido. Ahora en otro texto dice, y le dijo David, está en 1 Samuel 1:14, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Saúl había hecho lo malo, pero aún así estaba en la guerra y en la guerra murió Saúl. Y uno de los siervos ve como Saúl, como ya lo están matando, se iba él mismo a matar con su lanza. Y entonces se va ante David y le dice, mire, yo vi cómo él se iba a matar. Y él me llamó y me dijo, por favor, antes de yo matarme, coge mi misma lanza y córtame la cabeza. Y yo lo hice. Y segunda de Samuel 1:14, David le dijo a aquel hombre, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de quién? De Jehová. Pablo sabe eso, que contra los ungidos de Jehová no hay que hablar. Y él está ante el sumo sacerdote y le dice, no sabía que tú eras el ungido de Jehová, porque la Biblia dice que no hay que injuriarnos. Aún, hermanos, esto es en un nivel terrenal, miremos en un nivel celestial. Judas capítulo 1 verso 9, tomémoslo como referencia. Judas 1:9 nos habla, mírenme acá, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, mire, el arcángel es un ángel poderoso que estaba peleando a favor de los siervos de Dios, o específicamente de un siervo. Estaba luchando contra quién, hermanos? Contra el diablo, contra Satanás. Dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Mire, el arcángel Miguel está peleando de manera sobrenatural contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. ¿Notan esto? Aún el arcángel Miguel sabía que Satanás tiene poder. Y como tiene poder, y como Dios lo ha puesto como Satanás, bueno, que el Satanás, Dios te reprende. Como algunos hombres hoy en día que se creen superiores a Satanás y empiezan a hacer cosas que no deberían. Pablo ve, hermanos, que aquí hay injusticia contra él, con lo que le están haciendo, pero cuando se da cuenta que es el sumo sacerdote, apela a que más bien obedezcamos las que, hermanos, escrituras. Hay que obedecer. Qué importante enseñanza nos deja este texto, no solo de reconocer a los siervos de Jehová o a las autoridades que Dios ha puesto, sino obedecer a nuestras autoridades. Amado hermano, ¿cómo me da de tristeza que hoy en día jóvenes que no saben ni tender la cama están lanzándole piedras a las autoridades que es la policía? Pastor, pero son injustos. Es la policía, es la autoridad. Dios las ha puesto. Romanos capítulo 13 dice que si están es porque Dios las ha establecido. Pablo ha testificado por su forma de vivir, por el conocimiento de ellas y la obediencia a las escrituras. Y miremos un último punto. Pablo testificó dejando claro sus convicciones. Recuerde, está ante el Sanedrín, ante el concilio, ante los sacerdotes, y él está testificando. Pero miremos un último. Hechos 23:6, testificando dejando claro sus convicciones. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando o dándose cuenta que una parte eran ¿qué? Saduceos y la otra era ¿qué? Alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. O lo que él está diciendo es, he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. ¿Por qué se me juzga? ¿Por qué creer que los muertos pueden volver a vivir? Cuando él dice estas palabras, ¿cuál fue el resultado de sus convicciones? Verso 7. Cuando dijo eso, se produjo disensión o discusión, un altercado entre fariseos y ¿qué? Eran judíos, pero unos eran fariseos y los otros eran ¿qué? Saduceos. Y la asamblea se dividió, ¿sí? Porque unos decían una cosa, otros. ¿Cuál fue la razón? Verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay ¿qué? Resurrección. Mire, estamos en Hechos capítulo 23 verso 8. Los saduceos dicen que no hay resurrección. En otras palabras, no hay vida después de la muerte. Ellos son judíos, pero no creen que haya vida después de la muerte.
Ellos no creen que hay ángel y no creen que hay, ¿qué dice el texto? Espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Dónde vemos eso? Tómelo como referencia Mateo 22, 23. Aquel día vinieron los fariseos, a él los fariseos ante el Señor Jesús, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Aquí nos dice este texto que los saduceos decían que no hay ¿qué? Resurrección. No creen que va a haber la vida. Permítame leer un comentario de la Biblia Diario Vivir, de Mateo. Los saduceos y los fariseos eran líderes religiosos con diferencias notables en sus creencias. Mientras los fariseos creían en la resurrección corporal, es decir, que el cuerpo resucita, los saduceos no, porque aceptaban solo los libros del Génesis hasta Deuteronomio, que no contienen la enseñanza explícita acerca de la resurrección. Si usted ve desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros, no hay resurrección, por eso ellos dicen que no hay. Las palabras de Pablo trasladaron un debate de la resurrección. El concilio judío estaba entonces dividido, porque unos creían que sí, otros que no. El verso 23, sigo leyendo la cita. La sorpresiva perspectiva de Pablo sobre el concilio era una mezcla de saduceos y fariseos. Es un ejemplo del poder del Señor Jesús que prometió a sus discípulos. Dios ayudará cuando estemos bajo fuego por causa nuestra. ¿Cómo se defendió Pablo? Dijo: estos judíos me están juzgando, me quieren matar, pues yo veo que aquí hay unos saduceos, yo veo que aquí hay unos fariseos, pues yo les digo, y era verdad, yo creo en la resurrección. Entre ellos mismos se agarraron. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué ocurrió con la discusión entre estos dos grupos judíos? Vayan a Hechos 23:9. Hechos 23:9. Y una gran, ¿qué dice ahí, hermanos? O discusión. Levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, o no encontramos nada malo en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Lo que ellos están diciendo es: a lo mejor, los fariseos le dicen a los saduceos, a lo mejor alguien le habló, ¿acaso no podrá hablarle algún espíritu o un ángel a él? Y el verso 10 dice: y habiendo grande discusión, o sea, la discusión entre ellos mismos se turbó tan violenta que el jefe de los militares, dice el verso 10, teniendo temor de que cogieran a Pablo y lo despedazaran por ellos, mandó que bajasen unos soldados, le arrestasen en medio de ellos por la fuerza y le llevasen. Verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pablo está testificando ante ellos, ellos se agarran muy fuerte. Así que Pablo tiene que ser tomado por los militares y se lo llevan custodiado y lo guardan nuevamente. Ellos quedaron allá peleando, él lo llevaron allá. Al otro día Dios le habla y le dice: tranquilo, ya testificaste en Jerusalén, tranquilo que te voy a dar un primera clase para Roma todo pago. Quiero concluir. Dios le había permitido a Pablo testificar en Jerusalén a través no solo de su testimonio, sino también de su forma de vivir, por el conocimiento, la obediencia a las Escrituras y dejando claro sus convicciones. Las convicciones de él es que Dios va a resucitar de entre los muertos a nuestros cuerpos. ¿Creemos eso o no lo creemos? Lo creemos. Pero también tenía el propósito Dios de llevarlo a Roma. Hay momentos en los que Dios quiere otra cosa para con nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿estás testificando del Señor Jesús? El Señor dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán ¿qué? Testigos. A lo mejor en tu casa, en tu familia estás siendo testigo. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Hay cosas que aún no entiendes? Bueno, el Señor te dice: ten ánimo, sigue testificando, sigue hablando. Bueno, y mi esposa y yo somos expertos en esto. Esta palabra el Señor me decía: ten ánimo, sigue en Cartagena, sigue proclamando el Evangelio. Ánimo, mijo, todavía no te quiero mandar por otro lado. Bueno, mis hermanos, sigue testificando. Hay cosas que a veces te salen mal, sigue testificando.
Si tu familia no ha creído en ti y aún te rechazan, sé receptivo a la voz de Dios y deja que Él te guíe hacia el lugar donde Él quiere que vayas. No te desanimes si no están recibiendo el testimonio del Señor. Sigue adelante, hermanos, sigue testificando. Pero escúcheme algo, usted que me escucha por primera vez, usted no puede ser testigo de Dios o testimonio si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Para esto es necesario que entregues tu vida primero al Señor para ser testigo. Así como Dios tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, el Señor Jesús con Pablo, y luego Pablo pudo testificar, de la misma manera tú. Ven en arrepentimiento, dile: Señor, perdona mis pecados, permite que yo pueda ser testigo tuyo a los lugares que me envíes. Amén. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre, Pablo, en medio de las dificultades, tuvo que ser testimonio o testigo en Jerusalén, ante el pueblo, ante los romanos o gentiles y ante el concilio. Pero tú le permitiste que tuviera una buena defensa, aún entre ellos mismos tuvieron un debate teológico, a tal punto que los mismos romanos lo custodiaron para que se cumpliera tu palabra. Ten ánimo, porque he decidido que sigas testificando en Roma. Yo no sé qué está pasando en medio de nosotros, pero permítenos seguir testificando en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio del dolor. Señor, que toda la gloria la recibas tú y permite que tu palabra nos llegue a cada uno. Bendice a mis hermanos y oramos para que nos ayudes a hacer testimonio en el barrio Cartagena y sus alrededores, para la gloria de tu